pero ellos, sin embargo, lo hemos entregado a la muerte. El tercer elemento para comprender el misterio pascual es que la vida de Jesús no se agota en lo que Él hizo, ni lo que los hombres hicieron con Él. Porque Jesús vive vuelto hacia el Padre, lo hace constantemente a lo largo de su vida terrena. Él es la palabra que está junto al Padre, la palabra que vive en diálogo continuo con el Padre. Por lo tanto, era lógico, era natural que también en el misterio pascual actuara Dios. Y por eso el tercer elemento es ¿qué es lo que hizo Dios con Jesús? Esa es la acción decisiva, esa es la acción definitiva, porque Dios lo que hizo es resucitarlo, lo levantó de la muerte. El texto que guía, que nos puede servir, donde están reflejados estos tres aspectos, es precisamente la predicación apostólica, el primer anuncio que hacen los apóstoles una vez que reciben el Espíritu Santo. Los llamados así discursos querigmáticos, discursos del primer anuncio, que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre conjugan estos tres aspectos. En Hechos 10:40 dice Pedro: nosotros somos testigos de todo lo que hizo, en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Cómo a este lo mataron. Esa es la acción de los hombres, colgándolo en el madero. Pero finalmente, la tercera acción, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. Bien, pues teniendo en cuenta este contexto, estos tres aspectos, en el día de hoy, el segundo día de estas charlas, vamos a entrar ya no solamente en lo que Jesús hizo, sino en el siguiente paso, lo que los hombres hicieron con Jesús. Vamos a entrar en la pasión. Vamos a contemplar brevemente la pasión, algunos episodios de la pasión, no toda la pasión. Yo, en ese sentido, sí que recomiendo, ¿no?, que para un cristiano la pasión de Jesús, tal como aparece en los Evangelios, es, podríamos decir, el manual de la vida cristiana, es el libro de texto. Es en lo que hemos de contemplar, por lo menos, al menos, detenidamente en largos periodos de nuestra vida, ¿no? Bien a lo mejor durante la Cuaresma, bien durante la Semana Santa. Hemos de acostumbrarnos a contemplar la pasión de Cristo para asimilar la pasión de Cristo. Esa es la verdadera escuela de la santidad. Esa es la escuela a la que asistieron todos los santos. Todos los santos se forjaron precisamente contemplando la pasión de Cristo. Y eso es lo que estimula precisamente a vivir la vida cristiana con radicalidad, con autenticidad, vivirla en plenitud hasta la santidad, ¿no? Hay podríamos decir, como un preámbulo a la pasión, que es algo que sucede, que está presente en los evangelistas una vez acabada la cena, y que ya prepara, digamos, a la pasión. Está presente, sobre todo, de un modo especial, en el Evangelio de San Juan, que es la oración sacerdotal de Jesús. Todo el capítulo 17 de San Juan. Es, digamos, el capítulo que hace como una especie de bisagra entre la institución de la Eucaristía, el sermón de despedida y después la pasión. Algunos autores denominan esta oración sacerdotal de Jesús como el canto del cisne.
de Jesús. O sea, digamos, la melodía más hermosa que describe el alma de Jesús. ¿Quién era Jesús por dentro? ¿No? Nos pone al descubierto la misma pasión, pero de un modo orante. Y yo creo que en ese sentido es un buen ejercicio de meditación para contemplar, para aproximarnos, para introducirnos en la pasión de Jesús. Se denomina oración sacerdotal, porque es ahí donde se ve el corazón sacerdotal de Cristo. En esa oración Jesús pide el fruto de la redención, el fruto de la redención. El fruto de la redención va a ser el Espíritu Santo. En ese sentido, nosotros nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no?, a vivir el ritmo del año litúrgico. La Cuaresma es una preparación a la Pascua, pero la Pascua en la Iglesia se celebra durante 50 días hasta Pentecostés. Quiere decir que desde que empezamos la Cuaresma, nuestra mirada no solamente tiene que estar fijada en la Pascua, sino que hay que alargarla incluso hasta el domingo de Pentecostés, hasta la vigilia de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el fruto de la Pascua, es el fruto de la redención. Todo el misterio pascual, en definitiva, lo que consiste es en entrar en comunión con Cristo. Y para entrar en comunión con Cristo necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos pone en comunicación con Cristo. Por eso, en el año litúrgico, la semana antes de Pentecostés, la liturgia la celebración de la Eucaristía, la lectura del Evangelio que se hace es la de todo este capítulo 17 de San Juan. Es la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración en la que Jesús pide el Espíritu Santo para nosotros. Y por eso la Iglesia se une a esta oración sacerdotal. En esa oración encontramos ciertos matices que nos iluminan cómo Cristo nos da el Espíritu Santo. Cómo Cristo nos da el Espíritu Santo. En esta oración sacerdotal hay un estribillo que se va repitiendo a lo largo del capítulo, que en definitiva es la idea de entrar en comunión, el ser uno, estar unidos, entrar en comunión. Esta es la grandeza de ser cristiano. La grandeza de ser cristiano no consiste en hacer cosas, sino en estar en comunión con Dios, en estar en comunión con Cristo. Entrar en la comunión intratrinitaria del misterio de Dios en su vida íntima, de cómo está el Padre en el Hijo. Por eso el Espíritu Santo es el que nos introduce en esa vida, porque el Espíritu Santo es el don que emerge de esa vida. Ese espíritu de comunión, los cristianos lo vivimos a través de la filiación, del ser hijo. Ese aspecto unitivo que nos une con el Padre, con Cristo, con los hombres, con la creación entera, es la comunión. Es en definitiva por lo que Dios ha creado el mundo, por lo que Dios nos ha creado. Nos ha creado para ser uno en Él, nos ha creado para entrar en comunión con nosotros, pero entrar en comunión sobre todo con Dios. Ese es el contenido de la vida filial, ese es el contenido de la filiación. Jesús no solamente quiere que seamos hijos de Dios, sino que tengamos corazón de hijos, que vivamos la relación filial con Dios. El Espíritu Santo es el que nos da esa relación. No se trata simplemente de ser materialmente hijo, sino de tener corazón filial. Esta es la diferencia que aparece, por ejemplo, en una de las parábolas de Jesús, la parábola de la misericordia, la parábola del hijo pródigo.
El hijo, aunque se había marchado de casa, seguía siendo hijo. Aunque el hijo había derrochado su fortuna, su herencia, seguía siendo hijo. Pero no se sentía hijo. Ni el hijo que se marchó, ni el hijo que se quedó en casa. No se sentían hijos. Eran hijos, pero necesitaban tener el corazón de hijos. Y eso es lo que Cristo quiere que vivamos. Ese es el fruto del misterio pascual. Quiere que tengamos, que vivamos la relación con Dios como Padre, que seamos verdaderamente hijos. Esa es la vida trinitaria. Es la vida que viene del Padre y lleva al Padre. De esa oración sacerdotal vamos a fijarnos solamente en tres peticiones. Guárdanos en tu nombre. Jesús pide en esa noche por los discípulos y le pide al Padre: guárdalos en tu nombre, en ese nombre que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Hay otra petición más adelante: les he dado a ellos la gloria que tú me diste, y vuelve a repetir lo mismo, para que sean uno como nosotros somos uno. Y una tercera petición: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, y por ellos me santifico yo. Y repite la misma idea, para que también ellos estén santificados en la verdad. Recalca en ese sentido la finalidad de la petición, para que sean uno. Para que sean uno. Y esa petición siempre está encabezada por la de Padre Santo. Padre Santo. Es la invocación que se va repitiendo. Se habla de tres cosas: del nombre, de la gloria y de la verdad. Son tres conceptos, pero más que conceptos, lo que tenemos que ver es en qué nos introducen estos conceptos en la relación viva con Dios. Más que conceptos, es plegaria, es oración, es vida, y es lo que nosotros nos proponemos descubrir. Cuando habla del nombre, dice el que tú me has dado. El nombre que tú me has dado. Es decir, las palabras que el Padre me ha dado. Jesús en el Evangelio de Juan habla de que mi palabra no es mía, sino la del que me ha enviado. Jesús viene a decir que las palabras que está diciendo son las palabras que está escuchando del Padre. Son las palabras que el Padre le ha dado. En esas palabras, Cristo está revelando al Padre. Está revelando quién es el Padre. La revelación no solamente es un mero sonido de palabras, sino que se entiende siempre como un signo de amor. Es una comunicación de amor. Cuando dos personas íntimas se comunican algo, no solamente se están dando palabras. A través de esas palabras hay una comunicación personal. Se están entregando las personas, hay un amor. En ese sentido, dar el nombre es comunicar al Hijo, es darlo a conocer y que el Hijo comunique al Padre. El nombre que tú me has dado es el conocimiento que el Hijo tiene del Padre. Eso es lo que Cristo pide al Padre. Les he dado tu nombre. Les he dado tu persona. Les he dado todo lo que tú eres, todo lo que tú me das a mí. Les he dado a ti mismo. Y pide que eso permanezca en los discípulos, ¿no? Esa comunión de vida única que existe entre el Padre y el Hijo. El nombre del Padre es la manifestación amorosa, la donación de la vida de la misma persona del Padre, ¿no? Guárdalos en el nombre del Padre, en el nombre que tú me has dado. Guárdalos, en definitiva, en ti, en tu mismo corazón.
Esto es lo que en las cartas de San Juan también el evangelista nos dice, ¿no? Continuamente nos habla de permanecer en Dios, permanecer en el Hijo y en el Padre. En eso consiste la vida cristiana, ser guardado en su nombre, permanecer en Dios. La segunda petición es la gloria. Una vez que pide que el Padre nos guarde en su nombre, pide que recibamos la gloria del Hijo. Les he dado a ellos la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos. Hay un Santo Padre, Gregorio de Nisa, que habla de que la gloria de Cristo es el Espíritu Santo. Dice San Juan en el Evangelio de San Juan, dice Jesús, ¿no?, en el sermón de despedida, que el Espíritu Santo le dará gloria a Cristo. La gloria de Cristo es el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, en esta petición, lo que Cristo nos está indicando es una petición directa del Espíritu Santo. Está pidiendo que venga sobre nosotros el Espíritu, la gloria, ¿no? La gloria que me diste, la gloria que poseía Cristo antes de los siglos junto al Padre, antes de la constitución del mundo, antes de los siglos junto al Padre, allí donde estaba Cristo. Esa es la gloria que quiere transmitirnos. Es algo tremendo, ¿no? Cristo no solamente nos quiere dar algo de Dios, nos quiere dar el lugar donde Él habita, el lugar de donde Él viene. Los discípulos están destinados a estar donde está Jesús, para que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que tú me diste antes de la constitución del mundo. Los discípulos van a estar donde está Jesucristo, que Jesucristo viene del Padre y vuelve al Padre. Jesucristo siempre ha estado junto al Padre, en la morada del Padre. Por eso San Juan nos dice en una de sus cartas que lo veremos tal cual es. Lo veremos tal cual es. La gloria que me diste. Tenemos que fijarnos en ese término dar, ¿no? En el versículo 24 dice, porque me amaste antes de que el mundo existiera. Esta gloria dada al Hijo está vinculada al amor, antes de que el mundo existiera. Nos da algo que tiene antes de que exista el mundo, antes de la creación. Lo que existe antes de la creación es el amor. La gloria que ha recibido del Padre es la del ser Hijo único, infinitamente amado por el Padre. Eso es lo único, eso es lo básico, lo esencial, eso es lo que constituye al Hijo, que recibe el amor del Padre. Por lo tanto, eso es lo que los comunica a nosotros. La tercera petición es la verdad. Santifícalos en la verdad. Padre Santo, yo me santifico por ellos para que también ellos estén santificados en la verdad. Este pasaje se encabeza con la invocación Padre Santo, santifícalos en la verdad. La santificación que Jesús pide para sus discípulos implica una profundización en la verdad. Es decir, en esa revelación que Cristo ha hecho del nombre del Padre. Ahora lo que nos pide es no solamente que conozcamos, sino que profundicemos, que entremos en la vida filial por la unión con Cristo, ¿no? Por ellos me santifico. Es decir, por ellos yo vivo esa unión plena, para que ellos queden unidos en esa unidad con nosotros. Bien, pues yo creo que esta es la característica importante de esta petición. La característica importante es que interioricemos la verdad del amor de Dios, la verdad de la relación con Cristo, la verdad en la que Cristo nos introduce en la vida de Dios. Eso es lo que en el fondo Jesús le está indicando a la samaritana
cuando le hace desear el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, que es el agua viva de la palabra, va a ser esa verdad que Él va a ofrecer a todo creyente para que pueda penetrar en él, para que esa verdad se convierta en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Por eso hay dos pasos necesarios. Tiene que recibir la verdad y tiene que interiorizarla. Es lo que le dice Jesús a la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, la verdad vivificada interiormente por el Espíritu Santo, interiorizada. Es necesario que esa verdad habite en vosotros. Santifícalos en la verdad. La verdad que santifica al cristiano viene de fuera, viene de Jesús, viene del Padre. Pero es una verdad que pasa al corazón del hombre, que hace su morada en el corazón del hombre. Por eso no le resulta extraña ni lejana, ni severa, sin rostro humano, sino que es la revelación de un amor personal que se da, que se comunica. En eso consiste la verdad. Bien, pues de la oración sacerdotal se puede meditar mucho más, ¿verdad? Pero yo creo que ahí están esos tres conceptos: el nombre del Padre, la gloria y la verdad, que Jesucristo los vincula a un mismo efecto, para que sean unos como tú y yo somos uno. Y ese es el corazón, en definitiva, del misterio pascual. Esa es la obra que Cristo va a hacer y la que Cristo va a padecer. Va a hacer posible la comunión entre Dios y el hombre. Esa es la alianza nueva, una comunión además inmediata, una comunión inmediata por la presencia del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo que como fruto de la Pascua Jesús va a derramar en nosotros en Pentecostés. Esa es la plenitud de la alianza nueva, esa es la plenitud del misterio pascual. Esa es, en definitiva, la riqueza interior de la vida cristiana. Eso es el pórtico para la pasión. La pasión lo que va a hacer es, lo que nos va a merecer es este don y esta riqueza de la vida cristiana. La oración de Jesús continúa y se prolonga en la misma pasión. La pasión va a ser toda oración de Jesús. Jesús vive su pasión en oración. Y precisamente si el cenáculo acaba con la institución de la Eucaristía en esa oración prolongada, la oración sacerdotal, esa oración se va a prolongar en la oración del huerto. Y ese es el pasaje que os invito también a continuación a meditar, ¿no? La oración de Getsemaní es la verdadera encarnación de la oración sacerdotal de Jesucristo. Aquí ya no hay conceptos, aquí hay realidad. Aquí es su misma vida y su propio corazón. La oración del huerto es el corazón de la pasión. Salió y se encaminó, nos dicen los evangelistas, como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Vamos a ir desgranando, desmenuzando un poco elementos o expresiones de este pasaje. Jesús sale del cenáculo, sale de la ciudad y se dirige al huerto de los Olivos, un huerto posiblemente cedido para su estancia en Jerusalén, donde podía retirarse con entera libertad,
Tal vez esté en conexión con la casa de Betania, con los amigos de Betania. Está en medio camino entre Jerusalén y Betania. Allí entra, se dispone a orar y toma consigo a 3 predilectos que los quiere hacer partícipes. Toma consigo a 3, los 3 que fueron testigos también de su transfiguración en el monte Tabor. Y cuando se encuentra a solas con ellos, empieza a atemorizarse, a angustiarse y a entristecerse. Los apóstoles ven cómo el rostro de Cristo cambia, perciben el gesto de tristeza, de angustia. Lo experimentan como nunca lo habían visto al Señor. Entonces Jesús les revela el sentido de lo que ellos observaban. En Mateo dice: mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, me muero de tristeza, mi corazón está triste. Y les pide: quedaos aquí y velad conmigo. Velad y orad conmigo. Los evangelios sinópticos nos dicen que la oración de Getsemaní fue prolongada. Nos dicen que oró varias veces. Él se separa de los apóstoles y, arrancándose de ellos, casi con violencia, ¿no?, se retira a solas. Es como un enfermo cuando cambia de postura, se encuentra incómodo, se encuentra mal, todas las partes, en todos los sitios se experimenta el dolor. Jesucristo hace un sacrificio costoso. Pide que oren con Él, orad conmigo, pero sin embargo se separa de ellos. Pide estar con Él, pero ese estar con Él hay que entenderlo no como una especie de lástima, no como una especie de compasión, no como una especie de compañía mientras el otro está sufriendo, sino orar con Él e incluso más, padecer con Él. Se adentra en los olivos solo, con paso inseguro. Es difícil ver así a Jesús. Ha tomado sobre sí nuestra debilidad. Es una escena en donde vemos cómo realmente la divinidad se esconde. Él es el Hijo de Dios, pero aparece fundamentalmente como hombre. Lucas nos dice que se pone de rodillas. Posiblemente Jesús oraba como todos los judíos que oraban de pie. Ponerse de rodillas indica la intensidad de la petición al Padre. También indica de alguna manera la intranquilidad de Jesús. No sabe, podríamos decir, qué posición encontrar. Se dirige al Padre con la forma característica de su filiación natural. Padre, todo te es posible. Pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta es la gran oración. Este es el centro de la oración de Jesús. Esos sufrimientos del corazón de Cristo en Getsemaní son una verdad revelada. La tristeza, el tedio, nos ha querido revelar Él mismo. Nunca hubiéramos penetrado en este misterio del corazón redentor de Cristo. Nunca hubiéramos conocido esta dimensión del misterio si Él no nos lo hubiera revelado. Hay dos aspectos que están íntimamente unidos en esta oración: la prueba de Jesús y la presencia de los 3 discípulos. Y los 2 elementos son una lección para nosotros. Vamos a intentar penetrar en ellos. En primer lugar, la prueba de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando en su alma? ¿Qué es lo que está padeciendo? ¿De dónde le viene esa inmensa tristeza que se abate de esa manera? Esa tristeza, ese miedo, no solamente es de orden psicológico, sino que
Es la prueba de aquel que está desarrollando una tarea mesiánica. Lo que se está poniendo en juego es el mesianismo de Jesús. En ese sentido, esta escena de la oración del huerto prolonga la escena de las tentaciones en el desierto. Se han podido dar muchas explicaciones diversas sobre cuál era el origen de este drama en el corazón de Jesús. Ninguna es exclusiva, más bien habría que intentar integrarlas todas. Se ha dicho que Jesús padece el miedo a la muerte cercana, o tal vez la experiencia del abandono por parte de Dios, también el carácter mesiánico de la prueba, que es una tentación mesiánica, o incluso la intervención de las fuerzas diabólicas por desviarle de la cruz. Si leemos con atención los pasajes, lo que nos encontramos en los tres relatos son como unos términos clave, que nos revelan el significado de lo que está sucediendo. Uno de ellos es, por ejemplo, la hora. Ha llegado la hora. Juan 12, que es la versión en el Evangelio de Juan de lo que cuentan los sinópticos en la oración del huerto. Otra expresión es el cáliz que me dio mi Padre, o aparta de mí este cáliz. Otro término es la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Otro término es la tentación, orad para no caer en la tentación. Otro término es la vigilancia, velad y orad. Y otro término es la entrega a los pecadores. Todos estos términos, en definitiva, lo que están apuntando es a un hecho, a un acontecimiento que es mesiánico, al punto culminante de la tarea mesiánica de Jesús, aquello que fue inaugurado por el bautismo y las tentaciones. De ese modo, la prueba está unida a los pecados de la humanidad que debe de expiar la muerte de Jesús. Este es el verdadero drama, este es el verdadero centro del sufrimiento. Esta es la prueba mesiánica y el mesianismo de Jesús. Él sufre como Mesías, como Salvador, como siervo de Yahvé. Es el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. No se trata, por lo tanto, de un simple temor de la muerte. Todo consiste en entender la naturaleza de ese sufrimiento. Eso nos dará a entender la oración de Jesús. Hay una palabra que nos puede ayudar para ello y está en la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Dice, el cual habiendo ofrecido en los días de su carne, los días de su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó y aprendió la obediencia. Muy curioso esta observación que hace el autor de la carta a los Hebreos. ¿Cómo puedes decir que Jesús fue escuchado si no le libra de la muerte? ¿Cuál fue su angustia? ¿Qué es lo que pide en la oración? Podría dar la impresión de que lo que pide es que le libre de la muerte, pero eso no es del todo exacto. No es eso lo que pide. Mateo dice, Jesús adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esta, podríamos decir, es la primera oración que aparece en Mateo. Lo que pide es que pase el cáliz, pero pide algo más. Dice, si es posible. Sabe que no es posible. Lo que está indicando con eso es cómo ese cáliz pesa en su corazón. Lo que está indicando es que no puede más. Y lo que pide es que no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es un hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la primera oración.
Mateo nos dice que vuelve otra vez donde los discípulos y se vuelve a orar. Es la segunda oración, hay un progreso. Jesús en la misma oración aprende la obediencia a través de la angustia, mantiene la obediencia al Padre. Esa era la condición de su corazón, la fidelidad al Padre. Pero lo que comprende en la oración es todo lo que cuesta al hombre la fidelidad a Dios. Y por eso, como corazón sacerdotal, no solamente aprende la fidelidad al Padre, sino la misericordia. Después de venir otra vez a los discípulos, vuelve de nuevo a la oración y, alejándose de nuevo por segunda vez, oró así. Fijémonos cómo la oración se va haciendo cada vez más nítida en el Evangelio de Mateo. Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Aquí viene a decir lo que era ese cáliz, la voluntad. Hágase tu voluntad. En la primera decía, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y aquí dice expresamente, hágase tu voluntad. Esta es su petición. Esta es la petición que fue escuchada porque se hizo la voluntad. Tu voluntad es la salvación del mundo. Y eso es lo que Él pide. Lo que pasa es que esa salvación pesa en el corazón terriblemente. Y es entonces donde experimenta la resistencia, la debilidad de la carne. No puede, pero no por la muerte. No puede por el peso del pecado del mundo. Por la muerte que va a ser muerte expiatoria. Por la muerte que va a ser morir por el pecador, tomando sobre sí el pecado de los hombres. En eso consiste el acto redentor. Él lo asume, pero no puede. El fenómeno de la agonía de Getsemaní es la manifestación de la debilidad de la humanidad de Cristo, de que su corazón era verdaderamente humano. De ahí la palabra, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. El cáliz es el juicio del pecado del mundo en su corazón, que no puede con él, pero hágase tu voluntad. Me has enviado para salvar al mundo, para eso he venido. Es pedir que le robustezca, que le conceda la fuerza interior, que le conceda aquello que le va a decir a Pedro. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Manifiesta que su humanidad es débil, es frágil. No podemos en ese sentido imaginar cómo oprime al corazón de Cristo el pecado de la humanidad que está viendo. Por lo tanto, es fundamental entender lo que está sintiendo Cristo. Lo que está sintiendo Cristo es el pecado del mundo ante el Padre. El amor, el corazón, es atormentador en Jesús. No es simplemente el hecho de no aceptar la muerte, sino es aceptar la muerte expiatoria. Sentir el pecado del mundo ante el Padre, amando al Padre, sintiendo la ofensa al Padre y amando a los hombres y siendo responsable de ese pecado ante el Padre y ofreciéndose así su vida, su mortalidad. Ahí es donde se alcanza la redención del mundo. La redención debía de ser la obra de la voluntad humana de una persona divina. Ese hombre, Cristo Jesús, con su voluntad humana, es el que nos redime. Si no fuese voluntad humana, no habría libertad y por lo tanto no habría mérito. Esa es la obra del corazón humano del que es una persona divina. Lo que nos revela Getsemaní no simplemente es un acto de voluntad, sino un corazón. Es lo que está viviendo su corazón. Este es el fondo de la oración de Jesús en el huerto. Jesús, en esa agonía, está redimiendo al mundo, está tomando sobre sí los pecados de cada uno de nosotros. Esa es la prueba mesiánica final. Y por eso puede ver cómo la humanidad entera va pasando, depositando sus pecados sobre Él. No es simplemente una carga.
es que Él los asume por amor. Va abrazando a cada uno de los hombres, a cada uno de los que le escupen, de los que le injurian, de los que le crucifican. Los abraza, los ama y asume ese pecado ante el Padre, ofrece su vida en expiación de ese pecado. En ese largo desfile pasamos cada uno de nosotros. Podemos vernos acercándonos a Jesús, que está postrado en tierra, que nos mira con esa mirada agonizante y nos dice: Hijo, si es posible, pase este cáliz. El cáliz que me pesa tanto, el cáliz de tu tibieza, de tu frialdad, de tu medianía, de tus infidelidades. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así pasan todos los hombres de todos los tiempos. Jesús siente en sus ojos los pecados de todos los ojos, en sus manos los pecados de todas las manos, en su corazón los pecados de todos los corazones, los sufrimientos de todos los hombres. No hay nada comparable a este drama en la historia de humana. Jamás un moribundo se ha presentado como resumen del dolor de toda la humanidad entera. Jesús ha transformado con su muerte la situación espiritual de los hombres, que por otra parte Él estaba condensando en sí. Esto es lo que le pasa a Jesús. Luego se acerca a sus discípulos y los encuentra dormidos. Siente toda la soledad de aquellos a los que ha invitado a colaborar con Él. Esta es la segunda parte del misterio. En el relato de la agonía de Jesús se entrelaza la búsqueda de los discípulos para comenzar a pedirles: velad conmigo, unidos a mí, conmigo, participando de mi situación ahora. Les pide que velen, pero sin embargo los encuentra dormidos y les llama la atención. Pedro, ¿cómo? ¿No has podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Una vez más va y los encuentra dormidos. Siente esa soledad de los que Él ha escogido para que velen con Él. Va hacia ellos, siente necesidad de la compañía de los suyos en ese momento de la debilidad de su carne. No porque ellos le vayan a hacer posible soportar la pasión, sino porque quiere la colaboración de los suyos. Jesús sabe que no va a encontrar el consuelo, que no va a encontrar la compasión. Jesús, la invitación que les hace es la inauguración de una misión en la Iglesia. Velad, orad. Él requiere de nosotros que estemos despiertos, que nos asociemos a su pasión, no para añadir algo que ella no tenga en sí, sino para llevar a su cumplimiento en nosotros el fruto de esa pasión. En definitiva, para contribuir a la redención del mundo. Y conviene, por último, una última observación. Esa oración del huerto es una oración sacerdotal y es una oración trinitaria. Hay un detalle en el Evangelio de Lucas, en el que después de describir esa oración llena de angustia, firme, filial, dice que un ángel le confortó. Puede ser una teoría o puede ser una hipótesis, pero no es descabellado pensar que con la presencia de ese ángel se esté aludiendo a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que unge a Cristo para el sacrificio supremo. La carta a los Hebreos dice que el sacerdote se entregó a sí mismo como víctima en el Espíritu Eterno. Ese ángel es el consolador. Es del que Jesús había dicho que es el abogado, que es el consolador. Y no solamente consuela, sino que conforta, le da fuerza. El Espíritu unge su carne envuelta en la debilidad.
Ese espíritu es el que le conducirá a la actuación sacerdotal final para que ofrezca su vida en ese fuego del Espíritu Eterno. Es el Espíritu el que le fortalece y el que le fortifica. Pero no solamente es eso, tenemos que fijarnos también en el Padre. El Padre juega un papel importantísimo en la agonía. La oración de Jesús va al Padre: Padre mío. El Padre ha pedido a su Hijo la oblación de su vida, no desde fuera, como una imposición, sino poniendo en él ese amor a los hombres desde dentro. El Padre está presente en la agonía del Hijo. El Padre va a estar presente en toda la pasión. El Padre sí que se compadece de su Hijo. Por eso es bueno hablar, aunque tengamos que entender muy bien esta expresión, de la agonía del Padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que hablar al Padre, hablar del Padre, es decir, que al Padre le cuesta la entrega de su Hijo. Nunca debemos imaginar que el Padre está en la pasión como un invitado o como alguien que se complace en el sufrimiento de Jesús. Al Padre le está llegando al fondo la pasión de su Hijo. Le diríamos que le llega hasta el alma. De ahí la ponderación que el mismo evangelista va a poner en el capítulo 3, el evangelista Juan. Así amó Dios al mundo. Así te amó Dios, hasta el punto de entregar a su propio Hijo. En ese sentido hablamos de lo que en ese sentido es como se puede entender llamar la agonía del Padre. El sufrimiento de Jesús, el cáliz que pesa sobre él, en su corazón, es la fuerza de su amor, es lo que le conmueve al Padre también. El Padre no se echa atrás, sino que junto al Hijo mantiene su voluntad de la redención del mundo, pero con inmensa ternura está al lado de su propio Hijo, confortándolo, padeciendo junto a él. Veamos en esa manera, con esta riqueza enorme, todos estos misterios. Es el misterio de la redención. Que la mirada a estos misterios nos aliente a no dormir, sino a velar. Que nos aliente a colaborar a través de la entrega de nosotros mismos, con un corazón redentor, con un corazón que ama a los hombres, que asume su pecado ante el Padre. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para colaborar con la redención del mundo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para colaborar con Cristo Redentor? No solamente no pecar, sino algo más. Asumir el pecado de los demás, hacerlo con la misma actitud de Cristo, con amor, y entregarlo y ofrecerme al Padre como lo hizo Cristo. Terminada así la oración, Jesús se levantó, fue a sus discípulos y los encontró otra vez dormidos y les dijo: dormid ahora y descansad, basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. A partir de aquí los evangelios narran la pasión de Jesús, pero quien se ha detenido en la escena de Getsemaní y en la oración del huerto sabe lo que se ha decidido en el corazón de Cristo, sabe cómo Cristo va a vivir la pasión y puede entrar en ese sentido a lo largo de la pasión en el corazón de Cristo y en la oración de Cristo en su pasión. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Yo creo que esto era lo más importante para contemplar hoy, es decir, disponernos en la actitud con la que Cristo vivió su pasión, y ya la próxima semana, pues si Dios quiere, entramos en ese corazón del Padre, donde al ver a su Hijo entregado, pues reacciona en el acto más extraordinario,
Si grande fue, dice la vigilia pascual, la creación del mundo, más maravillosa ha sido la nueva creación. Es la acción que Cristo, que el Padre va a hacer con su Hijo, que es la resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muchas gracias, Pedro Luis, por esta mirada en profundidad en la pasión del Señor que tanto nos ayuda en estos días. Solamente a recordar para la próxima semana, como hay cambio de hora, empezaremos más tarde. La misa es a las 8 y entonces a continuación, 9 menos cuarto aproximadamente, tendremos la charla. Y así ya nos acercamos de una manera más inmediata, más cercana a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que paséis buena noche.